¿Qué pasó en Colombia que empezamos a producir cerveza artesanal? ¿Qué cambió en el gusto? Simplemente porque el flujo natural de intercambio de culturas lo que lo lleva a uno a eso. Si no estoy mal, BBC empezó como el 2000 y piquito, Apóstol y Tres Cordilleras. En mi opinión es que ellos crearon el mercado, llegaron con una oferta nueva y el paladar colombiano ya estaba listo para cositas nuevas, pero fue muy difícil. La gente, ¿por qué va a pagar 30, 40, 50% más por un producto si ya tienen Águila, Clausen o Club? Este no es un problema monovariable de, listo, estos manes abrieron el mercado. Sí, seguramente es un peso muy importante en esta ecuación de por qué se están dando las cervezas acá, pero tiene también que ver que a nosotros nos tocó un cambio de generación de pelados que viajan todo el tiempo. El muy llave de toda la vida llega y me dice, Hernán, estoy montando un negocio que se llama Bipolar y yo voy a invertir en este negocio. Conozco un man que es un puto, es que tiene todos los títulos maestro cervecero, yo no sé qué cosa. ¿Por qué carajos te fuiste a estudiar a Bélgica? En el 2004 yo decidí irme a hacer un MBA. Terminé en Bélgica, me resultó una beca allá y empecé a trabajar en una cervecería que se llamaba InBev. Me dio como un background bacano de entendimiento del negocio, pero yo nunca en ese momento había hecho una cerveza en mi vida. Yo empecé a hacer cerveza cuando volví, hice un cursito y empecé a hacer cerveza casera. Robert, ¿cuánto llevamos pues con Bipolar? Bipolar en realidad comienza con otro socio. Y llegaron a un punto donde querían separarse, era o yo le compro, usted me compra, y ahí entré yo. Y las razones, porque dicen, sí, no, weón, compraste porque sos muy borracho. Sí, pues soy muy borracho y puedo tomar y me gusta mucho la cerveza, pero la razón en realidad tiene que ver con lo que pienso que puede ser como negocio. Ya después hablamos de las X acá, porque también ahí se pueden hacer X. ¿Qué es lo que le gusta al mercado? El mercado paisa y paisa nativo. Hay un fenómeno muy particular y es empezamos a experimentar con cervezas de bajo contenido alcohólico, con cervezas de alto contenido alcohólico y de lejos la gente está pidiendo alcohol. Va en contra de la tendencia mundial, pero en este momento en el bar nuestro está pidiendo alcohol. Este negocio puede llegar uno de los tigres grandes y decir, bueno, pongamos esta vaina bien grande, bien bonita, o no se puede porque el medio, la regulación es una vaina complicada, que el puto INVIMA, no sé qué huevonadas. Digamos que el tema de regulación lo acabamos justo de pasar hace poco. Es que sigues, van a existir más bipolares. Pues el objetivo nuestro en realidad es crecer. Entonces, bipolar Laureles, bipolar Pereira, ya que tenemos un cocinero allá. Metemos un tanque. No, aquí estoy regañando al gordo, pues, que porque hizo podcast ayer, entonces tiene 48 horas de descanso. Día pues. libre. No, de trabajo, no de descanso, perfecto. Acuérdense que la jornada cambió y es 46 horas. Esa es la reforma laboral. Sí, claro, él es el que hace los TikTok de la reforma laboral para que la pasen, pues, por eso es que no aparece, esto es mucho regalado. Y el gordo ya se pegó. No. Ya la implementó. No, él llega tardecito porque es que Pereira es otro time zone. Pues Pereira es otro time zone, pues, pero ahorita nos sale con las disculpas. Pues ya no tiene disculpa, que es que él le toca esperar 8 minutos para que el computador prenda. No hay internet. No, que temblor de tierra, no, que es que mis papás los estoy llevando a no sé dónde, pero bueno. Ese es el mago de las excusas. Bueno, pero entonces, Darío, hoy estamos haciendo cambio de banda, pues, pero en un tema, pues, que me gusta mucho, pues, con una persona, pues, que quiero mucho, porque, pues, Roberto, pues, ha sido el socio de toda la vida, pues, estudiamos juntos en la escuela, ambos somos ingenieros industriales. Te puedo decir que es prácticamente, antes de que saliera ChatGPT, él era mi ChatGPT. Es verdad. Pero biológico. Eso es cierto. O sea, era cuando ChatGPT, pero persona hecha. Yo, Roberto, esta matemática está buena. Sí, Hernán, está buena. Roberto, esta ecuación, sí, Hernán, está buena. Entonces era mi ChatGPT, pero pues con patas, pues, y carnita pues, y huesito. en persona. Sí, de carnita y huesito. Y me ha acompañado, pues, o sea, por un montón de volteretas. Entonces, cuando yo tuve la primera, entonces primero, pues porque la historia es bacana, para que luego lleguemos pues al tema central. Cuando yo lo conocí en la escuela, pues yo estaba estudiando ingeniería industrial en la Escuela de Ingenieros de Antioquia, y mi única preocupación en la escuela no era ganar exámenes, sino tener plata en el bolsillo para poderme comprar un carro, para ir con los amigos, tomar cerveza, conseguirme una novia, cualquier cosa. Pues tenía un problema muy básico. Mi mamá dijo, plata, oiga, usted no tiene absolutamente nada de plata. Y yo, entonces, ¿yo qué voy a hacer? Entonces, yo empecé a dar clases de matemáticas, y como había salido de un buen colegio y como era carretudo, entonces tenía un network, el hijo de pucha.
El networking quiere decir que yo daba clases de matemáticas todos los días, química, física, álgebra, trigonometría, geometría, todos los días de 4 a 10 de la noche. Entonces, ya una horita, y yo me mantenía por el poblado, por Laureles, dando clases de matemáticas, pero los estudiantes necesitaban otra cosa, necesitaban que les hicieran laboratorios de física, de química, de cualquier pendejada, y yo pues no tenía, porque pues tenía que estudiar también, a las 10 de la noche ya llegaba mamá, o quería salir a algún lado, y no podía. Y entonces yo les decía a los estudiantes, ¿cuánto es que me van a pagar por esto? No, pues Hernán, 15, 20 mil pesos por hacer el laboratorio. Estamos hablando de 1998, 7. Yo, 15 mil, 20 mil pesos. Yo cuando estaba en la escuela. Y entonces había un pelado por allá, apartado. En ese momento era peludo y flaquito. Y no, ese man todo era 4,5, 4,7. Profesor, usted formuló mal la pregunta acá, esto es, uy, qué man tan peso. Pero así veo. Y yo, hey, déjame mostrarme ver qué dice ahí. Oiga, este man tal cosa. Pero entonces dije, ve, vos que sos tan bueno, ayúdame, tengo unos laboratorios, me los haces. Ah, sí, yo te pago 4,000 pesos. Hágale, hermano, 4,000 pesos. Entonces me empezó a hacer laboratorios. Yo cobraba 20,000 pesos, él se ganaba 4,000, pues porque para eso yo tenía la distribución, él no, de malas. Entonces nos volvimos amigos y luego fue el primero pues en ser empleado en la compañía esta, pues donde levanté plata la primera vez en mi vida, pues que era la de las tareas que llamaba tareas gratis, y era el que manejaba un turno de 24 horas. Darío, ¿te acuerdas? En 1999 nosotros necesito resolver esta ecuación cuadrática, y la gente nos mandaba un fax, escaneaba, nos llegaba y teníamos un sistema, pero la vaina más loca. Y lo más curioso es que dábamos plata en esa época cuando no había tarjeta, no había nada, a punta de patrocinios con el otro loco que es Felipe López, que vendía publicidad, Orbitel, Bancolombia, EPM. Bueno, entonces de ahí ese negocio se acabó y yo ya dije, Roberto, ya esto es, vos y yo seamos socios y nos inventamos una compañía de desarrollo digital. Y le dije, hermano, usted se queda en Colombia, yo me voy para Estados Unidos cada tanto tiempo y yo voy a vender. Y yo, marica, en Miami terminé vendiendo a punta de paginitas web, Darío, que eran de $3,000 o $4,000. Vendía tanto, por eso es que yo no tengo tanta paciencia a la gente que no es como ejecutora, pero vendía tanto yendo cada 3 semanas, una vez pues al mes a Estados Unidos, que a poco tiempo, cada los 2 años, vendía $1 millón, huevón, haciendo paginitas web, huevón, y a 4,000, 5,000. Entonces yo vendía y Roberto producía tal cosa, pero yo después de ese negocio me mamé y dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos reciclamos la misma idea que habíamos hecho en la universidad? La de las tareas que ya se había acabado, pero hagámosla, en vez de hacerlas por escaneadas, inventémonos YouTube. Y entonces este man empezó a hacer como un demonio explicaciones. Es más, el canal todavía está vivo. Usted se mete a YouTube, Tareas Plus, y oye la voz de Roberto, que es así. Cuando usted oiga una hablando así, ese Roberto Cuatas. Ese Roberto, pero Roberto es de las voces más famosas que hay en el mundo de la matemática. De las matemáticas. Entonces hicimos eso, nos fuimos para San Francisco, me fui para San Francisco, levantamos plata. Para variar, levantamos plata, se nos acabó la plata. Y dijo, pucha, Roberto, weón, nos va a tocar desarmar toda esta maricada. Pues sí, qué cagada, weón. Y yo dije, me va a tocar conseguir un trabajo. Y nos conseguimos unos trabajos ahí medio maromeros, hasta que yo terminé en la compañía de San Francisco. Y al man yo le caí muy bien. Y cuando me contrató a mí, yo le dije, hermano, yo nunca he sido empleado. Y si me va a contratar a mí, pues yo tengo unos equipos muy buenos que yo le puedo ayudar. Luego me contrataban para allá a los 6 meses o al año, y me acuerdo que dije, yo necesito traer a Roberto, el de Colombia, y se trajeron a Roberto, y Roberto empezó a hacer un montón de cosas en esa compañía, y era la persona que le preguntaban todo lo que tenía que ver con matemáticas. Él estaba como en marketing, ya ni me acuerdo qué te ponían a hacer, Robert, pero Roberto vivió, pues yo vivía ya hace rato pues en San Francisco pues con Andrea, por Roberto pues con su ex o yo no sé cuál era la denominación en este momento, pues él se fue a vivir, él se fue a vivir pues, bueno, con su partner del momento pues para ponerme pues en términos modernos. Políticamente correcto. Californiano.
Entonces, Roberto alcanzó a ver, ¿cuánto viviste? 2 o 3 años en San Francisco. Viví casi 2 años, casi 2 años. Entonces, pero pille, pero pille, porque es que aquí De conectamos la historia. apartado a San Francisco. Sí, pero entonces pille. Entonces Roberto, pues, Roberto estaba tomando no, yo solo tomo cerveza, costeñita, y Roberto y yo para tomar cerveza, pues sí nos hemos tenido toda la confianza del mundo. Entonces llego yo, Robert, pero huevón, es que en San Francisco no hay sino IPA, huevón. IPA, no, marica, es que eso sabe, yo no sé qué, como a té. Yo vení, yo te muestro este barcito que queda al lado de tu casa que se llama Toronado. Y me acuerdo que la primera que le ofrecí, creo que fue una Damnation, y eso tiene como 7, 9% de alcohol. Yo, Robert, y eso es más oscuro que esta vaina. Se tomó 10. No, se tomó una y se me ya. Eso con 2 queda uno listo. Pero pasó un año, y ya vuelvo y me encuentro con él y me dice, no, marica, es que usted no sabe cerveza, es que no tomo sino Session, IPAs, Colts, ¿quién toma? Mejor dicho, Se volvió el experto. Se volvió el experto, se volvió, pero yo creo que allá fue como que donde le pegó. Y entonces la historia de hoy, todo ese carretazo, es que el muy llave de toda la vida se volvió para Medellín y de pronto llega y me dice, Hernán, estoy montando un negocio que se llama Bipolar, porque conozco un man que es un putas, que estuvo en Belga, que tiene todos los títulos maestro cervecero, yo no sé qué cosa, y yo voy a invertir en este negocio. Mira, si usted quiere un cachito, tal cosa. Y yo, güey, no tengo plata, pero espérate que sí tengo una persona, mi mamá tiene una plática por ahí. Si no, yo no me meto, pero si la meto a ella es como si yo estuviera ahí. Entonces, pues, full disclosure, pues, yo metí una plática ahí, pero ese es el comienzo y la historia, pues, como de Bipolar. Pero quería contar, pues, obviamente, José, pues, como la conexión, porque yo, Roberto, pues, desde que tengo, no sé, 20, 21 años, pues, y ya bajo, pues, hay 30. Y yo a Roberto cariñosamente le digo Roberta Claus, enano, he alegado con Roberto, si con alguien he quedado afónico en la vida es peleando con Roberto. Con Roberto y yo peleamos, pero siempre pues quedamos conversando y hablando y toda la cosa. Entonces ha sido pues una amistad muy bacana. Entonces hoy dije, Robert, pues ¿cuánto llevamos pues con Bipolar? Bipolar para mí me parece de los parches más bacanos que hay. Contanos cómo carajos, pues de verdad, porque yo hice pues una introducción ahí muy cortica, contanos pues un poquito del background tuyo, el de José también. Si José deja de hacernos así clic en el coso al lado del micrófono, como yo soy neurótico y todo me saca de quicio, deja de hacer así. Bueno, le hacen así el micrófono. Sí seré yo. Sí, claro, por favor. Hernán hace un recuento muy bueno, entre otras, pues, de las más cosas que dice ahí, que siempre me hace reír, es la historia de los famosos laboratorios estos de física, química. Pues, bueno, yo creo que ahí ella aprendió la palabra arbitraje, la sacó ahí, conmigo. Ese era el puro y real arbitraje. Robert, es que yo ganaba más plata que los profesores de la universidad. Sí, es verdad, ¿no? Y a mí también me empezó muy bien, también como profe. Como por esa época, de hecho, gracias a este loco, pues que me metió a más porque al final él lo dijo, es un tema de mercado. Entonces era un tema de mercado y ya ahorita conecto con la cerveza. Tema de mercado, yo hago pucha, claro. Entonces me metí en eso, todo lo que contó, tal cual, pues haciendo saltos cuánticos en cosas, pues de detalles que está bien. Y después de, sí, exactamente esa experiencia que cuenta Hernán, que nos metíamos como 1000 cervezas, pero todas pues cervecita mala, pues nos metíamos 1000 cervezas en Miami y tan. Cuando voy a California, este loco me presenta esos bares que tienen unas polas, unas cosas increíbles. Entonces obviamente me vuelvo como fan de la pola, pero ahí como fan, ¿cierto? No estaba pensando como en modo negocio, era más como, qué bacano estas cervezas están. Llego a Medellín, me pongo a hacer otro pendejadas, pues que no quiero ni contar, hice varios acá. Pues, y un día, aquí viene la conexión, estoy caminando por el Parque El Poblado y veo una esquinita y esa esquina me trae un recuerdo a un bar muy bacano, que yo creo que Hernán se acuerda más del, creo que es Wood, ahí en este parque, en el Castro, en Dolores Park. Sí. Una esquina que era un argentino que vendía el de las empanadas, sí, muy parchado. Muy parchadito. Para tomar cerveza y comer empanada argentina, espectacular. Resulta que cuando voy caminando veo esa esquina, que hoy ahí le hago publicidad a Metropol, veo esa esquina y digo, como que esa memoria me la trajo y yo, se parece como
como Abud, entré, empecé ahí, vi que habían polas artesanales de varias casas, y yo, qué bacano, y empecé a tomar ahí pola, me encantó. Y días después me volví, pues, como yo creo que el mejor cliente por mucho rato ese bar. Pues yo iba y Robert siempre estaba allá. ¿Pero ese era tuyo o simplemente eras pues? Ese era tuyo también. Sí. Sí. Ahí empezó, ahorita les cuento un poquitico, sí. Dale, Robert. Entonces, claro, conozco a José ahí, empezamos a hablar y yo, sí, yo viví, me gusta la pola, pam. Y de tanto hablar y cualquier día hablando de negocios, José, de hecho, la propuesta original de José fue, yo quiero ampliar a Metropol, quiero tener más bares de Metropol en la ciudad de Medellín, de hecho tuvo uno más, José ahorita les cuenta un poquito más de eso, pero llegó la pandemia y yo creo que ya todos nos sabemos esa historia con los bares y bueno, eso me dijo y yo le dije, José, bacano, pero si te soy franco, si yo me fuera a meter en este negocio, ya vamos a empezar a hablar como el modelo, si yo me voy a meter en este negocio me gustaría no un bar, simplemente, sino una casa productora de cerveza. ¿Cierto? Me gustaría meterme en ese negocio, en el negocio de tener la cerveza desde el principio, ¿cierto? Entonces, en ese momento, José me dijo, no, bacano, pero este es mi plan, Y digamos que las cosas se dieron por X o Y, ya, si esto José puede dar más detalles, pero Bipolar en realidad comienza, y ya vamos a llegar a Bipolar, Bipolar comienza con otro socio, eran dos, José y otra persona, y llegaron a un punto donde querían separarse, era o yo le compro, usted me compra, y ahí entré yo. Que a mí, entre otras, pues el nombre Bipolar me parece de las marcas más bacanas del planeta Tierra, pues. Y tiene un concepto chévere, además, pues, y tiene un concepto muy bacano, que José pues me lo explica, y precisamente de las cervezas, y aquí voy también, que más me gustaban cuando iba a Metro, era Bipolar, o sea, la marca que aparecía en el tablero, yo decía, ay, qué chimba Bipolar, ¿cómo así que esa es tuya? Fui a Bipo, lo conocí, pues, porque Bipolar como planta, además tiene un bar ahí afuera, justo afuera, para los que están viendo esto luego y quieren ir bacanísimo. Pero explícalo dónde es, decilo dónde es. Sí, claro, no, ahorita les cuento. Llego yo, voy. Es súper cerca de Metropol, voy, lo conozco, me encanta la cerveza, porque además tenían muchas más cervezas de las que en Metro, porque Metro tiene otras polas. Entonces, muchas más cervezas, veo que tiene la planta, o sea, digamos, me enamora el proyecto. El Bipolar queda en el barrio Manila, en realidad es en Villa Carlota, que es entre Manila y el centro automotriz, es como yendo hacia el centro automotriz por la parte de abajo, cuando uno se va para el Parque Telemedellín, para los que están en Medellín. Sí, entonces la recta donde ensayan todos los carros que van al centro automotriz. Cuando no se van pues por la avenida del Poblado, sino cuando se van por Manila por abajo. Entonces, cuando uno se va por ahí en una esquina muy bacana, que es como una bodeguita. Una bodeguita, es una bodega, o sea, de verdad, porque además son dos bodegas, una es el bar, ¿cierto? La parte de afuera es el bar, que es un bar que digamos, hoy está con una fuerza muy interesante en la ciudad, es referente en cerveza, pero obviamente pues lo que queremos es ser referentes como marca de cerveza, pues por eso hablamos ahorita. Entonces el tema es, siguiendo como conociste lo que te veo esto, me gusta, y digo, bueno, ¿yo qué puedo aportar acá? Entonces le digo, José, me interesa comprar. Además del consumo, pues. Sí, además del consumo. Que era un porcentaje ya importante. No, de entrada pues ya las ventas subieron. O sea, el retorno ya estaba ahí. Ya estaba listo, se pagaba solo. Entonces voy y conozco, claro, insisto, conozco la planta, me gusta. Entonces le digo, José, mira, esta es mi oferta para tu socio, porque entonces, recuerden, ellos están ahí como yo le compro y usted me compra. Yo entro ahí y en ese momento hablo, de hecho, con Hernán y le digo, mira, me está gustando este negocio, y lo cuento tal cual. Me dijo, no, huevón, yo plata ahora no, yo estoy muy jugado en criptos, entonces ni modo, y acciones. Entonces le dije, no, listo, y me dijo, no, pero tengo esta opciones, no, yo soy 10X y nada de cosas como el 2X, ya después hablamos de las X acá, porque también ahí se pueden hacer X. Entonces, claro, dice, no, y yo, listo. Entonces entramos, se hace pues la adquisición de la planta, se hace unos cambios al bar, mínimos, pero digamos que al final
le dan un cambio también como al estilo de lo que era como marca Bipolar, y eso de hecho es lo que ya se ha venido pues trabajando, y el aporte pues termina inicialmente, voy a ser muy honesto, entré más como inversionista que como alguien que viene pues con ideas y tal, entro simplemente como inversionista, el cambio al bar, y luego pues si ya vienen cosas en el tema comercial y en cómo venimos, digamos, transformándonos y creciendo, que es como distribuidora de cerveza, que al final ese es termina siendo el negocio. O sea, el bar es una parte muy importante del negocio acá, pero lo otro es eso. Y las razones, y esto yo creo que siempre hay que tocarlo porque dicen, sí, no, weón, compraste porque sos muy borracho. Sí, pues soy muy borracho y puedo tomar y me gusta mucho la cerveza, pero la razón en realidad tiene que ver con lo que pienso que puede ser como negocio, ¿cierto? Al final. O sea, esto no es... Vamos, conectemos a eso para que conectemos entonces ya con José, porque es que realmente la parte... ¿Por qué José? Porque entonces, pues, vos te conectaste o hiciste la inversión porque hay un man que era el que sabía hacer las recetas, porque tiene todo el conocimiento, que es maestro cervecero, porque no sé cuántos títulos y cartones tenés en cerveza. Explícanos quién sos vos y por qué carajos tenés ese título, terminaste estudiando pues cómo hacer cerveza en Bélgica y por qué arrancaste, porque también me interesa entender mucho. Ahorita estaba mirando la producción de hectolitros de cerveza en Colombia, creo que vamos por ahí en 22 millones, creo que Estados Unidos 350, pero en Latinoamérica, digamos que desde Sudamérica, inclusive superamos pues Argentina. Brasil pues es muy difícil, pero ¿en qué momento todos nosotros pues crecimos tomando Pilsner, Carla, Clausen, Póker, Águila, Club Colombia? Todos los clásicos. Todos los clásicos. Y yo regreso a Medellín o empiezo otra vez pues a darle, y eso hay de todo, pues hay que no, que a usted no sabe que es un IPA y ya uno se va, pero es que el IPA no es frío, no es así como usted cree que es frío. O sea, el montañero en este momento soy yo, porque yo estaba acostumbrado a esas 4, 5, 6 marcas que les decía y de pronto las de Leona, y hoy Medellín tiene una explosión pues de craft breweries que me parece muy interesante. O sea, ¿por qué carajos te fuiste a estudiar a Bélgica? ¿Te gustaba mucho la cerveza? ¿Qué hacías vos antes, José? ¿Y por qué esa explosión de tal forma que uno, por ejemplo, en todas estas barrecitos de Manila, todos tienen ya dispensador, todos te ponen vasito frío, todos y todos están llenos de extranjeros? Entonces, una cosa que me súper impresionó, Darío, creo que es como entre abril o mayo, no me acuerdo cuál es la fecha, que es el King's Day en Holanda, y eso se disfraza todo el mundo de anaranjado, pero usted pasa ya por Bipolar y es un montón de holandeses disfrazados tragando cerveza allá. Yo, ¿a qué horas se volvió esto? La otra que me impresionó, Roberto me invitó una vez a un festival en el Jardín Botánico de cervezas, y dije, no, pues eso es Roberto, y Carla y Pilsen, pues ya esa cerveza ni siquiera existe. Darío, eran 40 productores artesanales de cerveza, yo no jodas. Entonces eso me impresiona mucho, que ya estemos llegando a ese nivel de especialización, que hay veces lo que yo siempre he dicho, Darío, y es que en la ciudad nos gustaba decir qué código, yo digo que es contenido, y ahorita estoy pensando, creo que hay un ángulo donde que es como muy gourmet, muy artesanal, digamos que en todo este gusto, y sobre todo una ciudad que tiene esta población digital y nómada tan importante, pues entonces yo creo que es una de las cosas que realmente enriquecen, y estos magos aquí están, digamos que generando las opciones para todos esos paladares y gustos. Entonces, José, ¿usted por qué, hermano, qué hacía antes? ¿Por qué terminó en Bélgica? Dijo, no, yo me voy a poner este Metropol y voy a empezar a vender cerveza, y después termina, pues, digamos que consolidada la historia tuya, pues. Bueno, ya que se curtieron todos y dijeron en el 90 y pico, no sé qué, ya todos dijeron la edad. En el 2004 yo decidí irme a hacer un MBA. Yo antes trabajaba, también mencionaste ahorita Orbitel, yo trabajé en Orbitel 4 o 5 años. Me fui a hacer un MBA y terminé en Bélgica, me resultó una beca allá, entonces terminé yéndome para allá. Terminé de estudiar y tuve trabajo, seguí en telecomunicaciones, como otros 4 o 5 años, y dije, esto no es como, yo no soy como tan afín a esto, yo quiero trabajar en un producto del cual yo sea afín.
Entonces, más o menos la misma historia de Robert. Y empecé a trabajar en una cervecería que se llamaba InBev, que creo que es 2 de cada 3 cervezas en el mundo es producido por InBev, que son los Sí, dueños de claro. Bavaria. Ujú. Y en ese momento estaban también comprando a la gente de Bavaria, muchas transacciones, a los surafricanos, y empecé a trabajar con ellos. Trabajé basado primero en Bélgica, como trabajando para toda Europa, y después ya a nivel mundial, cuando empezaron a hacer muchas adquisiciones, pues compraron lo que les faltaba de Grupo Modelo en México, y ese fue mi último trabajo con InBev, como la integración con el Grupo Modelo. Entonces, mucho viaje, mucha cosa y mucho aprendizaje de diferentes mercados. Trabajé con ellos 7 años. Obviamente me encantó, un trabajo buenísimo, duro, pero muy bacano. Y en el 2016 yo dije, listo, ya, no va más, me voy a volver para Colombia. Me di un añito sabático, me quedé con mis papás un año, buenísimo. La idea era pues también pasar como más tiempo en familia. E inicialmente yo había dejado unos contactos en Bélgica porque quería empezar a traer cerveza de Bélgica para Colombia. Aquí ya había unos importadores. Digamos que el camino se corrió pues como para otras partes. Yo empecé a mirar locales, empecé a buscar dónde tener una bodega para almacenar este producto, y lo que terminé encontrándome fue la esquinita que mencionó ahorita Robert, que se llama Metropol, que es abajito del Parque del Poblado. Y ahí monté el multimarca, ¿cierto? O sea, ahí se venden las cervezas. No solamente en ese momento no existía Bipolar, sino de las diferentes cervecerías que había en Medellín y del resto de Colombia también, que había en ese momento unas 20 o 30. En este momento, Hernán, hay unas 400 más o menos, de diferentes tamaños, unas más serias que otras, pero hay más o menos 400 cervecerías artesanales. ¿En dónde? ¿En Eh, todo Colombia? en Colombia, en Colombia. Ah, Colombia. bueno. Y de hecho hay muchas más como caseritas y eso, pero en total son unas 400 más o menos, pues como que se tienen las estadísticas. Eso fue 2019, de principios del año, finales del año, abrí el segundo. Pero para que vayamos siguiendo, porque es que esa es la parte que me parece interesante. ¿Y por qué? O sea, ¿qué pasó en Colombia que empezamos a producir cerveza artesanal? O sea, fue que el gusto ya no es el boyacense, pues con Ruana sentado en el parque tomando la misma cerveza. O sea, ¿qué cambió en el gusto? Simplemente porque las comidas que nos ponen al frente, o sea, ¿qué pasó para que nos abriéramos, o es simplemente el flujo natural de intercambio de culturas lo que lo lleva a uno a eso, o por qué? ¿Sabes qué? Yo pienso que es diferente porque, digamos, 2004 que yo me fui, aquí vos no veías a nadie hablando inglés en la calle, ¿cierto? Entonces, ese flujo cultural y esto de otros países, digamos que empezó un poquito más tarde, pero si no estoy mal, BBC empezó como el 2000 y piquito, empezaron BBC, Apóstol y Tres Cordilleras. Entonces, Sí. yo creo, en mi opinión es que ellos crearon el mercado, ¿cierto? Empezaron a ofrecerlo, llegaron con una oferta nueva, y el paladar colombiano ya estaba listo para cositas nuevas, pero fue muy difícil, ¿cierto? O sea, no fue que empezaron y bueno, la gente porque va a pagar 30, 40, 50% más por un producto si ya tienen Águila, Clausen o Club, Darío. Incluso me acuerdo de un sitio en Bogotá que arranca en paralelo con BBC, que era Palos de Moguer. Palos Creo de que Moguer. sí, 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 Es también. que si no estoy mal, eso también era como de la misma gente, y Sí. creo que viene como por ese lado. Creo que Pero fue viene por muy ese lado. emblemático. O sea, iban ahí y nacen al mismo tiempo casi. Sigue, sigue. Sí, y Ancla, ¿te acordás? También había como otras, Sí, otras también. Ah, cervecerías, ¿cierto? también. Entonces empezaron con ese tipo de cosas. Entonces yo creo que ellos empezaron a introducir estos productos a Colombia. No fue como que llegaron los gringos y empezaron a decir, ve, acá venden una IPA, acá venden no sé qué. Porque si te acuerdan bien, empezaron con cervezas muy clásicas, ¿cierto? Unas cervecitas con miel, estilo alemana, nada muy amargo. Después empezaron con septimazo y con otras más amarguitas. Entonces lo hicieron paulatinamente. Creo que fue Apóstol el que empezó antes de Tres Cordilleras. Después arrancó Tres Cordilleras, que Tres Cordilleras y empezó como con unos sabores y unos estilos un poquito más, no muy rebeldes, pero sí diferentes a lo que existía. Entonces yo creo que antes de que empezáramos los más pequeños, los más
los más craft, esta gente sí abrió el mercado para nosotros. Y ya Ok. llegaron los grupos grandes a empezar a comprarlo, ¿cierto? Bavaria compró BBC, BBC también se volvió un modelo a nivel mundial cuando fue comprado por InBev, son cosas que han replicado. Pues lamentablemente, pues Apóstol desapareció Ujú. y Tres Cordilleras, pues lo compró Puesto Bono Central Cervecera, pues ahora, ¿cierto? Y siguen con un crecimiento muy importante. Entonces, digamos que la oportunidad estaba ahí, esta gente ya venía con volúmenes importantes, que no les deja tampoco tener mucha innovación y les toca tener unos productos muy, muy estándar, Sí, claro. muy, muy para el paladar común y esa puede ser una ventaja que nosotros tenemos y es esa flexibilidad Yo a te la hora saqué, de la yo te oferta. saqué, yo te saqué de la línea, pero te ibas como a devolver para Bélgica a hacer no sé qué, pues a estudiar, pues. No, Eh, vamos mezclando temas. No, yo me fui a estudiar un año y me terminé quedando 12. Y pero, entonces, pero fue cuando te tiraste el sabático, fue que te devolviste y empezaste a importar producto, pero cuando dijiste, no, yo me quiero volver maestro cervecero. no, ya que en Colombia. O sea, yo empecé a estudiar, lo más irónico es, yo trabajé en las cervecerías, pero yo tenía era trabajo de oficina, yo aprendí a conocer el mercado, las estrategias de mercadeo, empecé a estudiar mucho de números, tenía acceso a mucha información de diferentes países, pues entre ellos Colombia, obviamente, pero yo nunca me había metido a una planta a producir. Yo iba a las plantas a proyectos, yo trabajaba en proyectos de optimización. Ok. Entonces, trabajé en proyectos de optimización de muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, el transporte de productos dentro de Europa, optimización de sistemas para el manejo de producción de diferentes plantas en diferentes países. Entonces, tuve la oportunidad y fui muy afortunado de trabajar con diferentes equipos, primero multiculturales y segundo de diferentes temas. Entonces, me dio como un background bacano de entendimiento del negocio. Si bien la escala era gigante, pues porque era una escala a nivel global, son cosas que puedo poner en práctica de cierta manera también en esto. Pero yo nunca en ese momento había hecho una cerveza en mi vida. Yo empecé a hacer cerveza cuando volví, hice un cursito y empecé a hacer cerveza casera. Yo nunca terminé importando nada. Entonces me empecé a meter como por el lado de la cerveza casera. Empecé a hacer unas Ok, ok, malentísimas al principio. cómo se hace cerveza casera? ¿Qué necesito? Este proyecto fin de semana hacer una cerveza casera, ¿qué necesito? No, facilísimo. Necesitas un par de ollas y una neverita y un controlador de temperatura. ¿Por qué? Porque la fermentación y la temperatura de fermentación es casi que lo más importante dentro de la producción de Porque cerveza. este es un proyecto que quiero que haga el Gordo pues el fin de semana en Pereira. Y pues, has visto, Gordo, si quiere puede hablar. ¿Usted se imagina el hit de cerveza que sería cerveza el Gordo con el logo que tiene? Porque el logo, ¿ah? La Gordo gordonea. sí, el Gordo no se ha pronunciado porque está en modo como, No, no, La estoy, gordita. estoy poniendo mucha eso. atención, estoy aprendiendo a cocinar ya. En forma laboral. Sí, claro, estoy en horario laboral. No, no, Entonces, sigue, dos sigue, sigue con la ollitas, historia. Pues, un controlador de temperatura. Yo de esto puedo hablar horas y horas. Entonces párenme cuando digan, no, José, ya estás muy no, cansón, no, no te hágale. metas en detalles No, es con que acuérdense esto. que somos, pues para los que dicen que interrumpen mucho, no, recuerden que es que somos amigos conversando, pues por eso les contamos anticipadamente, pues como la trayectoria de todo, entonces eso no es, hey, no interrumpas, no, entonces las ollitas y qué. Listo, entonces empecemos un poquitico de atrás. La cerveza tiene 4 ingredientes, que son agua, lúpulo, levadura y cebada malteada. ¿Sí o qué? En Ujú. Colombia, ¿qué se consigue en Colombia? Solamente agua. De resto, todo es importado. Bueno, No jodas. Bavaria tiene algunos campos donde tienen cebada y la maltean para ellos mismos, pero el resto, la levadura es un bichito y lo importamos. Eh, el lúpulo no crece en esta latitud porque necesita ciertas horas de luz y estaciones durante el tiempo, pues, como en el año. Entonces, cuando me dicen a mí, no, es que la cerveza artesanal es muy cara, sí, es que los ingredientes son costosos, son ingredientes premium, pero bueno, ¿qué hacemos nosotros? El primer paso es cogemos esa cebada malteada, la trituramos y hacemos una maceración, como una maceración en la cocina, donde extraemos azúcares y otras cosas pues, que trae la cebada. Hacemos la maceración, de ahí sale un líquido que se llama mosto. Entonces ahí va la primera olla. Ahí es una olla donde tenés que poner a cierta temperatura para poder extraer lo que queremos de la malta.
terminas ese proceso, eso está muy, muy calculado, muy medido, hay unos tiempos, hay unas tablas con las que vos te puedes guiar y es súper sencillo. Y ahí lo pasas al hervor. Entonces puede ser en la misma ollita. Entonces en la olla lo pones a hervir y ahí ya empiezas a utilizar el tercer ingrediente que es el lúpulo. El lúpulo es una flor, pero lo que nos llega a nosotros son como pellets, como cuido, verdecito. Eso es lo que nos llega y eso es lo que utilizamos, que es un extracto ya mucho más potente pues, de la flor del lúpulo. Es una flor de la familia de cannabis. Mm. Y de ahí, esa primera tanda de lúpulo, lo que hace es extraer unos componentes que se llaman alfa-ácidos que le dan el amargor a la cerveza. Entonces, me voy a volver un poquito. Lo primero que tenía era agua con malta. La malta le aporta color, le aporta sabor y aroma y también le agrega el nivel alcohólico que vamos a tener, ¿cierto? Depende del tipo de malta y las cantidades. Ya con eso vamos mirando qué nivel de alcohol vamos a tener. En el hervor le echas el lúpulo, ya la dejas enfriar y empezás una etapa que es ya la fermentación. El trabajo del cervecero realmente es tener a la levadura feliz, que la levadura esté comiendo bien, entregarle la comidita y la levadura es la que hace el trabajo. La ponemos a fermentar, entonces ahí tenés una neverita ya y en la neverita ahí sí es muy importante tener un control de temperatura, porque la levadura, por ejemplo, la que nosotros usamos, trabaja, digamos, a 18 grados. Si yo la tengo a 20 o la tengo a 16, me sale una pola completamente diferente. La levadura actúa diferente. Entonces, digamos que ahí es como la parte más importante. Y una semana o 2 semanas después, ya tenés la polita. Entonces, las diferentes recetas empiezan con la variación de los tiempos de maceración, la temperatura de maceración, las diferentes maltas que utilizas, las cantidades de malta, el hervor, el tiempo de hervor, los lúpulos, las diferentes variedades, y ese es nuestro trabajo, que las cosas estén bien. Y ustedes no le pueden vender a uno una cajita, un kit de uno para regalar y hacer cerveza pues el fin de semana, uno se va por una finca, sería como muy entretenido pues. Claro que sí, con los ingredientes básicos. El kit bipolar, pues, con todas las cosas, pues, porque si a uno le dicen, yo quiero hacer cerveza, pues, primero no sé dónde comprar levadura, y después malta y cebada y todas las otras vainas me parecen lo más difícil del mundo. El agua, pues, sí, muy fácil, pero lo otro es muy complicado. Pero eso sería pues unas cajitas bien bacancitas, sería pues bien chévere como proyecto pues artesanal. Pero seguí pues, como entonces después siguen Claro, los sabores. ahora nos cogió la noche, pero para el Día del Padre eso está pensadísimo, sacar un kitcito bacano para tenerlo y con las mismas ollas pues de la casa se puede hacer sin ningún problema, pero sí hay que hacerlo. Manual de instrucciones. No, hacemos un videito, usted no tiene pues la ¿Esto voz qué? para hacer los videitos, weón, en YouTube para enseñarle a la gente. El gordo se los hace. Que esto quede entre gordo, nosotros, no. que esto no salga de acá, esa idea. Pero pues Mufasa, pues gordo, o Mufasa. ¿Qué? Voz de Mufasa. Ah, no sé. No sabe. Ah, bueno. Entonces El gordo no vino. está esto a nivel casero, entonces yo empecé a hacer la cerveza a nivel casero y de ahí ya empezamos como a escalar. Entonces, ¿cuál es la consigna principal de la parte de producción en nosotros? Es tener cerveza de calidad y consistencia. Si vos vas y te tomas una Session IPA en bipolar hoy o vas dentro de 6 meses, tiene que ser la misma Session IPA. Y ese es un factor de diferenciación de nosotros. Ya tenemos como una receta establecida, tenemos unos procesos, una documentación y somos muy estrictos con eso. Si la cerveza no sale buena, es cerveza que no sale al mercado. Pues, Entonces eso que acabaste de describir realmente es lo que pasa en esa foto de los tanques, pues que son los tanques de bipolar, pero hasta ahora está cerrada, pero es en esencia lo que va pasando en esos tanques, que es lo que Roberto controla. Exactamente. Lo que tiene Robert ahí detrás son fermentadores. Entonces, por ejemplo, el que está en el centro, hay varios de estos, son fermentadores de 1000 litros que son mal contadas 3.000, 3.500 cervezas.
Entonces nosotros tenemos que ser muy juiciosos y muy cuidadosos porque no nos queremos tirar un bacho pues, de 3.000 cervezas, ¿cierto? Oye, sí, y entonces los sabores y los colores pasan en qué instancia, o sea, ¿cuáles son los botones o los diales que uno tiene que apretar pues como para que entonces salga la session? Por ejemplo, detrás de tu descansapantalla tenés pues como, entonces creo que son Sí. session, Kolsch, IPA, Double IPA y no sé qué más vainas porque yo no veo más. Entonces, ¿cómo llegas? O sea, la diferencia entre una Kolsch y una IPA, ¿qué es lo que le tenés que echar pues? O sea, porque los 4 ingredientes son igualitos al principio o simplemente son diferentes en proporciones. No, eso vos, por ejemplo, empecemos con el agua. No toda el agua es igual. Entonces vos vas, por ejemplo, a una... ¿de dónde son las Stout y las Porter? Son de Inglaterra, son de Irlanda y las checas, las cervezas checas son cervezas claras. ¿Por qué? Porque el agua es completamente diferente. El agua en Irlanda y en Inglaterra es un agua dura, con mucho calcio, que Ah. favorece a las maltas. El agua, por ejemplo, en República Checa es un agua mucho más blanda y las cervezas rubias se dan. ¿Sabes qué? Danos una clase de cuáles son como los tipos de cervezas más comunes, pues, como para que la gente pues, pueda diferenciar y decir, en el podcast Claro que aprendí sí. que una colcha es esto. Y se sirven, porque todo el mundo que vivió en el Caribe jura que si la cerveza no está helada, pues no está buena. Y usted se va para Londres y le sirven una cerveza en draft y dice, señor, me la cambia, porque es que está Está el clima. tibiecita. Sí, 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 exacto. En el mundo hay como 600 o 700 estilos de cerveza. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una Session IPA, es nuestra versión del estilo Session IPA. Es como hablar, o sea, vos no podés, por ejemplo, patentar jugo de mango, pero Darío lo hace de una manera, vos le echas azúcar, Robert lo hace con mango biche y yo lo hago con mango maduro. Entonces, hay diferentes estilos de hacer las cosas. Entonces, hay 3 familias principales de cerveza. Y nuevamente me paran si me estoy ya volviendo el nerd de la cerveza. Dale. Está muy interesante. Hay 3 estilos principales que son las ale, las lager, que son las que estamos más acostumbrados a tomar, que son las cervezas más secas, más refrescantes. No necesariamente, pero las que conocemos sí. Y hay otras que son las de fermentación espontánea, que es realmente como empezó la cerveza. ¿Cierto? Que, Nunca que dicen, que dicen que fue un accidente en Mesopotamia, alguien haciendo pan y le cayó agua y dijo, uy, se descubrió la cerveza y la cerveza es más antigua pues que el mismo vino, pues. Imagínate, vos dejaste cebadita por ahí en agua o cebada por ahí, llovió y eso se empezó a fermentar. Muy arriesgado vos haber cogido pues algo del piso como fermentado y probar, "Ve esto, ¿qué tal será?". Pero resultó la cerveza y dicen que la agricultura realmente y las cosas cuneiformes que encuentran pues como escritura, lo más antiguo son transacciones de cebada para cerveza, Sí, inclusive claro. antes que para el consumo de pan o fabricación de pan. Entonces dicen que la cuna de la civilización, pues parte como del comienzo de la civilización, fue gracias a la pola. Hay por ahí un dato bien interesante y es cuando estaban haciendo las pirámides, hubo como Ah, no va a sí. decir como una influenza, una vaina así parecida, lo va a decir, arranca con 6 y termina con 19, porque si no baja el ranking, pero los únicos esclavos que no se murieron eran los que estaban bien alimentados, pues con pan y con cerveza. Entonces Y tiene les como pagaban con eso. tiene algunas propiedades autoinmunes, yo creo que por eso Roberto se enferma tan poquito, pues. No le da nada. Últimamente, pues. Entonces hay una variedad de cervezas muy grande, muy importante. Todo empezó con las cervezas de fermentación espontánea. Luego empezamos a hacer, digamos que modificaciones. Es una selección artificial, ¿cierto? Empezamos a coger diferentes levaduras que nos iban funcionando mejor en diferentes climas, en diferentes tipos y las empezamos a utilizar. Entonces no es una selección natural, sino artificial, que vamos como modificando las cosas. Y ahí llegamos a las diferentes cepas. De hecho, la levadura, pues se lo debemos a Pasteur también, que fue el que realmente descubrió que eran esos bichitos los que hacían pues la transformación. Y empezaron diferentes familias. Entonces ahí ya nos enfocamos más en la ale y la lager. Las lager son las que más conocemos, con las que crecimos, porque pues, empezamos a tomar desde chiquitos. Y más adelante tuvimos más acceso
a unas cervecitas. Entonces, cuando Robert descubrió, por ejemplo, la IPA es una India Pale Ale. Entonces, digamos que las Ale son cervezas un poco más, con un poco más de carácter, con más aromas, más sabores que las lager. Entonces, pues las familias son las ale, las lager y las stout. Y no, la fermentación espontánea, Se que hace. Entonces, Guinness es es una fermentación ale. espontánea. Es una Es una ale, ok. Listo, pero entonces empecemos con el color, porque ahí estás ya metiéndote con las Guinness y con las cervezas oscuras, ¿cierto? Entonces, hablamos de la levadura. Hay muchísimos tipos de levadura. Cada vez aparecen más o se estudian más o ya en los laboratorios los desarrollan pues también para mejores efectos. Y el siguiente ingrediente entonces son las maltas. Así como hay mucha variedad de levadura, de maltas hay muchas. ¿Qué es la malta? La malta es, si ustedes cogen como una espiguita del pan, es muy parecido, es la cebada. Son esas cositas chiquiticas que nosotros las abrimos, pues las trituramos y las ponemos a macerar. Pero hay muchas, con esa malta, lo que hacemos es que también las tostamos, pues ya las compramos así. Pero hay mucha variedad de maltas tostadas, ¿cierto? Entonces está la malta pálida hasta la malta más oscura que se llama chocolate o black. Y con eso nosotros escogemos entre esas 100 o 200 variedades de malta, cuáles queremos usar, dependiendo del perfil que queramos. Esa es parte de mi trabajo y lo que hemos venido estudiando pues todo el tiempo. ¿Por qué? Porque vos puedes hacer la stout de 1000 maneras, pero la stout yo la quiero con perfil a cacao, a chocolate oscuro y que tenga una notica de café y un poquito de pan. Entonces yo empiezo a mirar como qué maltas queremos y también qué color quiero. A mí me gusta ¿Y petróleo. cómo se hace toda esa tonificación, toda esa granulación de que se le tiene que echar? O sea, cuando decís tonos de café, ¿es que le echan tonos de café, cosas de café? ¿O No, qué se hace? no, cojamos el ejemplo del café. Vos el café, por ejemplo, tenés un café que te sabe un poquitico más afrutado, otro que te sabe más tostado, otro más quemadito, otro no sé qué. Entonces, lo que hacen son las malterías, les ponen calor, las cocinan, ¿cierto? Las cocinan. Entonces, dependiendo del tiempo que vos lo dejes cocinando, va a quedar con diferentes tostiones. Pero la malta es básicamente la misma. La cebada que se utiliza base es la misma, es el proceso que la hace más o menos oscura. Entonces ya con esas proporciones, nosotros tenemos el color, tenemos el perfil y con las cantidades le vamos a proporcionar a la levadura más o menos comida para que produzca alcohol, CO2 y otras sustancias pues, que queremos tener. Es la Hasta ahí vamos. levadura la que proporciona el nivel de alcohol. La levadura vos te comes un pedacito de torta así, o te comes un pedacito de torta así, con cual quedas más lleno, con la otra y producís más cosas, que es realmente lo que hace la levadura. Sí, porque al final son desechos o subproductos de la digestión de la levadura. Sí, es que acordate que la función de la levadura es quebrar el azúcar y convertirla pues en alcohol, pues. Perfecto. Exactamente. O sea, si nos vamos a devolver un poquitico, dentro del grano viene almidón y ese almidón viene también, lo bueno de la cebada es que viene con el almidón y vienen ciertas enzimas que nosotros necesitamos utilizar para que se produzca azúcares. Entonces, dependiendo del azúcar, que es muy compleja o menos compleja, se la va a poder comer la levadura. Pero pues como digamos que agregando una capa de la pregunta que tiene Darío, entonces uno dice, bueno, entonces la levadura me genera el alcohol, ¿cierto? El Sí. agua es el que me da un perfil, voy a decir que es dureza, pero es la que me da como ciertos, pues, es como si tomara soda, si tomara agua sin estar gas. carbonatada, pero es la que me define, por ejemplo, ese perfil. Y la malta es la que me da la incidencia de tonos de sabores, o que me sepa a menta o que me sepa a café, ¿sí o no? Parcialmente. Y la cebada lo que hace es que es la que define el cuerpo. ¿Cuál es como la función de la cebada ahí en particular? La cebada y la malta es lo mismo. Lo que estamos utilizando es cebada malteada.
Se va, qué hueva. Sí, se va a maltear. Entonces el agua te da mucho perfil. Mira que vos, por ejemplo, te tomas una Bretaña y te sabe diferente a un agua que compras, una Perrier o lo que sea, Sí, porque viene claro. con diferentes minerales, ¿cierto? Sí. La malta entonces te da color, nivel de alcohol, te da sabor y aroma. Ok. Y El después lúpulo. llega otra, la florecita, que es el lúpulo, que nosotros lo usamos en pellets, que te da amargor, te da sabor y también te da aroma, ¿cierto? Entonces unas cervezas tienen Que es más como el diferentes aftertaste, perfiles de pues el lúpulo. sabor por detrás en la garganta, pues sí, que es el que uno, sí, el que cuando hacen, ok, listo. Entonces son los Una cuatro. IPA, una IPA, por ejemplo, una India Pale Ale tiene mucho más énfasis en el lúpulo que una Guinness, una Stout, ¿cierto? Que esa es más en la malta. Y el lúpulo se utilizaba, ¿por qué se empezó a utilizar lúpulo? Porque tiene propiedades antisépticas. Y como efecto secundario, empezaron a notar el amargor, y el amargor es un gusto adquirido y adictivo también como el picante, y a Sí, la gente le claro. empezó a gustar. Y además se empezaron a desarrollar muchísimas variedades. Viste, y de esos grupos de cerveza que acabas de describir, ¿cuáles se tienen que tomar fría, cuáles se pueden tomar a temperatura ambiente y cuáles, pues, como, enseñarnos o explicarnos cómo se consumen o normalmente con quiénes se hace un mejor par? Si usted solo se quiere tomar una, dos, entonces esta es la candidata. Si se quiere tomar 5 o 10, pues entonces esta es la otra candidata. Pues como para uno ir entendiendo, pues, cómo sacarle mejor Sí. provecho, digamos, que a todos esos sabores. ¿Saben mejor en lata o siempre mejor en vaso o en, ¿cómo se llama esto? En mug o en estos pocillos cerámicos, pues que ofrecen en Alemania, pues que me parece inclusive pues lo que te contaba antes de que arrancáramos a grabar, que estuve en Sí. Múnich recientemente y me parece una nota vos llegar al bar y está el vasito pues con el nombre del Nomo Roberto, y entonces el Nomo Roberto se agarra ese mug en la parte de Y se abajo. agarra el mug. No le des ideas, no le des ideas. No. Va a haber un vaso en bipolar que va a decir Nomo Roberto fácilmente después de esta situación. Pues vaso, no, una jarra, Robert, por favor. Pero se la pones en el estante bien arriba para reírnos y le toque coger banquito cogiéndola. Explícanos un poquito de eso. Listo. Bueno, dentro de lo que yo estudié también, hice pues una certificación como juez de cerveza, que eso es un trabajo que no parezca, juez de cerveza, entonces yo voy a diferentes competencias a nivel de Latinoamérica, y también hice un estudio de sommelier de cerveza, entonces aparte del servicio y todo eso, Entonces es vos sos importante. sommelier. Darío, ¿te acordás que Néstor nos dijo que en el mundo solo había como 180 sommeliers certificados, pues, cuando hicimos el episodio de vinos? ¿Te acordás? Algo así. ¿No? Yo digo, pero ¿cómo son? Entonces, ¿cuántos sommeliers de cerveza hay en el mundo certificados? ¿Solo Jorge y quién más? Ya. Perfecto. No cuente mucho hay más. unos cursos, Por vos lo sabes que menos, eso al por lo final menos en termina, este podcast entonces, solo hay uno. aquí solo hay uno. No, vos sabes que los gringos sacan cursos y certificaciones y cosas todo el tiempo, pues también, entonces está creciendo continuamente, pues, esto. Entonces uno realmente hay que estudiar mucho y hay que hacer unos exámenes escritos y prácticos, entonces también hay mucha práctica, pues, ahí con la polita y encontrarle muchas cosas y buscar realmente lo que uno debe buscar dentro de la pola. Entonces, dentro de esos cursos, muy importante siempre es la cerveza en copa o en vaso, ¿cierto? En vaso de vidrio, porque parte de la experiencia de la cerveza es poderla ver, ¿cierto? Si vos tenés esos mugs grandes, son de pared gruesa, son oscuros, son muy bonitos. ¿Por qué son de pared gruesa? Porque pues igual vos necesitas que te conserven la temperatura, ¿cierto? Pero lo ideal es que lo sirvas, no directamente de la lata, directamente de la botella, que también se puede. O sea, yo no soy un purista, pues tampoco, pues como de, ay, no, se la está tomando como no es. Pero si yo tengo la opción, y mejor en copa, porque la puedo coger como de la pata y que no se me caliente y Eso te iba a poder ver cómo preguntar, ¿por está. qué nosotros no hemos apropiado el tomar en copa la cerveza? Porque es más chévere, ¿cierto? Nosotros lo promovemos mucho, pero ha Sí. sido una lucha, ha sido una lucha. Tenemos muy... Pero, no pero, es, ten- pero es porque no existe el conocimiento, pues, de que en Es copa sabe mejor. Sabe mejor. la lucha a veces, y ahí meto yo la cuchara, que es Dale.
todo el tiempo esa discusión es porque aquí la gente también asocia la cerveza, pues todavía como mercado lo asociamos con el vaso grande. Entonces la gente dice, si me servís en copa es como no me estás sirviendo la cantidad suficiente de cerveza frente a, por hecho, aquí somos borrachos, quiero que el vaso sea el gigantón y que me sirvas la cerveza grande. Que llene, sí, aquí todavía gusta que llene. Que llene. Entonces aquí estamos en un proceso, digamos, de cambio de cultura frente a cómo se toma pues cerveza, por ejemplo, que dice José, pues ideal no está O en la jarrita, ¿cómo se llama la jarrita? Yo no soy muy cervecero. La jarrita. Eso, pero Oíste, hay Robert, gente que pero- se siente Pero más tumbado, volumen, sí. Darío, pero piensa en esto, más volumen, igual como conservas más la temperatura, ¿cierto? Es más difícil conservar la temperatura, ¿cierto? Y ya claro. pues, se les explica esa parte, pero Pero, ¿sabes? la copa es como... bueno. Ustedes sacan el kit y yo empiezo a dar aguinaldos, pues primera vez que voy a empezar a dar aguinaldos, pero si ustedes sacan si Pero ustedes Leo, sacan el kit, pero con las copitas de bipolar, pero copa, no así. Claro. Yo creo que Duvel, Delirium Tremens, por aquí cerquita, al lado de Action Black, hay una, por donde está Rigo, hay una tiendita Sí. que tienen buenas cervezas. No he visto bipolar todavía ahí, entonces yo creo que les está haciendo falta, pero venden un kitcito y me parece un regalazo súper bacano. Entonces creo que es con un barrilcito de estos y lo venden con las copas. Y yo creo que es una forma de llegar y empezar a mandar un mensaje ahí subliminal y decir, vea, esto sabe bueno, es con la copita. Además que las copas, pues con el logo que ustedes tienen, todos son como, pues a mí me parecen muy bacanas y la Mucho verdad es que sí. mercadeo. Y la verdad es que sí, saben mucho más chévere. A mí me gusta mucho más una cerveza en copa que en vaso. hoy Pues, lo tenemos. toda Sí. la vida. Y tenemos, pues, para que sepan, aprovecho acá, tenemos el kit de las las 6 politas con las 2 copitas, o sea, ¿Ah, sí? eso sí existe, claro. Pues lo tenemos para regalo, pues, de hecho lo lanzamos, ya que hablaste de la palabra aguinaldo, lo lanzamos en diciembre, inclusive más completo, pues, hay un kit sencillo. Yo no recibí Un aguinaldo. kit sencillo. Te tiraste a No la estaban en el web. país. Papá Ya se Noel tocaron, pero no Papá Noel estaban en el No le país. llegó, qué raro que no le llegó. Revise bien. Se perdió en el correo Se nacional. perdió en eso, es el de entrega. Entonces, son 6 cervezas, las 2 copas y también hay kits más completos de gente, porque además hay que entender que hay gente que, digamos, las marcas de cerveza se está desarrollando algo similar a lo que veíamos en California cuando íbamos allá y era las camisetas. A mí me sorprendió mucho hace poco ver por ahí caminando a alguien con Pliny the Elder, pues en una camiseta. Sí, The Russian River. En Medellín, que ahorita otra cosa que quería como adicionar yo sé que me estoy devolviendo, pero me parece como bacano, que tiene que ver con lo que Hernán dijo y José sobre, pucha, porque en Medellín se está dando la cerveza. Y José dijo una cosa que es clave, me parece que es el comienzo, y es que esos grandes comenzaron a abrir en el mercado. Pero no se nos olvida otro fenómeno de cambio que vino a la ciudad, que no estoy ni siquiera hablando de la gente que viene, que obvio. O sea, yo creo que este es un problema multivariable, y ahí sí pues me meto un poquito con matemáticas. Me gusta así, este no es un problema monovariable de, listo, estos manes abrieron el mercado. Sí, seguramente es un peso muy importante en esta ecuación de por qué se están dando las cervezas acá, pero tiene también que ver, chicos, es que a nosotros nos tocó un cambio de generación de pelados que viajan todo el tiempo. O sea, usted va en Instagram y usted ve a gente entre los 20 y los 30 años y ya que en Dubái, que en España, o sea, por todos lados. O no lo sacaban, ve que van, no, Coveñas. Eso, sí, ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le pasa a Darío? Que tú con los hijos y los niños, no estás esquiando en Aspen, qué güey. No, qué petardo. No, ¿cómo así? No vamos a ir a lo que decís, no vamos a ir a Dubái. No, qué papá tan pobre, pues. Entonces, qué estrés tan berraco, pues, y nosotros, pues, era loco. No, qué presión tan berraca, que nosotros era Coveñas y ya, no más. Exacto. Café Antioquia. Y era buenísimo. Para Colombia, o sea, ya, a mí me impresiona la gente hoy entre 20 y 30 años y bueno, o hasta 40, pues, queremos extender, pero todo el mundo viaja. Entonces, claro, ya es, pucha, fui a Londres y me serví esta cerveza, fui a Múnich y tal cosa, fui a llego a Medellín, puta, no hay sino Club Colombia, no hay sino, no, entonces, ya como los otros habían conseguido el mercado, no es que aquí somos capaces de hacer cerveza artesanal, el mercado ya está preparado para que eso también suceda. Entonces era como esa adición a eso. Y ya si volviendo a los... Correcto.
tenemos camisetas, gorras y toda esa Oye, vaina, pues la gente, Copas. hasta hace poco, y nos tocó un tipo que nos tenía secos, que la camiseta, y O yo sea, la- yo Pero, pregunto, pero es que es un fenómeno muy raro, gordo, cuando vos te vas para todos estos bares gringos, entonces son todas las cervezas, pero todos tienen la camiseta y uno se voltea y la mitad de la mesa, o pues de la barra, pues que a mí me fascina tomar, pues yo digo, el mejor, el human equalizer del mundo es una barra para tomar cerveza, porque ahí todo el mundo es igualito. Entonces, ¿qué? ¿Vos qué? Ah, no, aquí no, triste. ¿Y por qué estás llorando? No, me dejó la novia, tal cosa. Me pone una nota, pero esa, y son, entre otras cosas, camisetas mal hechas, pero todas bacanas. Y se dice, pero es tan raro que la gente compra, pues, esas camisetas. Me parece un fenómeno bacanísimo. Ibas a decir, gordo. yo tenía una pregunta ahí para José. Vos me Decime. contaste que todos esos ingredientes los compran afuera. ¿Cuántas, o sea, esos se compran en América del Norte, en Europa, Asia o en todo el mundo se compran esos ingredientes? Eso viene de donde, ¿quién los hace realmente? ¿Hay una Pues marca aquí- más importante que otra? ¿Cómo es la vaina ahí? Listo, súper. Pues nosotros no lo importamos directamente, ¿cierto? Hay gente que lo importa y compra Mayoristas, volúmenes pues. importantes, sí, y nosotros ya le compramos a ellos. Entonces, la levadura viene de diferentes laboratorios, digamos que uno de los más importantes está en California o en Bélgica. Entonces, la levadura pues nos viene un ladrillito de este tamaño con no sé cuántos trillones de células y nosotros la utilizamos y la reutilizamos. Estamos con proyectos pues como para poder hacer un mejor uso de la levadura. El lúpulo, el lúpulo viene tradicionalmente pues empezó en Europa, pero el que nosotros compramos viene de la zona noroeste, Washington, Estados Unidos, donde tienen unos campos que pues la empresa se llama Yakima y son unos monstruos con unos campos gigantes con los diferentes tipos de levadura, de lúpulo. ¿De dónde están empezando a llegar también? Acordate, eso viene de muy al norte o muy al sur. Entonces Sí. vienen algunos de Europa y ahora están empezando del cono sur también. Ahora no, pues ya llevan muchos años. Aquí llegan muy costosos, pero llegan con unos perfiles muy bacanos. Lúpulos de Australia, de Nueva Zelanda, de Sudáfrica e inclusive de Argentina, sur de Brasil y Chile. Esos son mucho más difíciles de conseguir y la calidad todavía no está pues ahí como para empezarlo a utilizar, pero digamos que para experimentos y eso es muy bacano. La malta viene casi toda de Europa. Hay unos campos gigantes en Alemania, también en Bélgica, en República Checa tradicionalmente y en Ucrania. De Ucrania pues ha habido problemitas pues ahí entonces con la producción. Unas cositas, Ok. unas cositas, pues. Un retén, pues. Entonces se ha complicado un poquito, pero todo eso es importado, pues, y llegan contenedores y contenedores, porque, por ejemplo, la malta, pues, son volúmenes muy grandes los que tienen que traer, pues, son bultos y bultos los que usamos nosotros. Eh, Como te digo, pues, el agua es lo único, pero marcas, pues, hay como, digamos que la malta hay como 3 o 4 grandes en el mundo, y lo mismo para el lúpulo, y levaduras sí son solo 2. Y esa cadena de suministro nunca se ha jodido, pues no digamos que desde que existe Bipolar, porque yo me acuerdo una vez, no sé, alguna vez de esas que estaba en Coveñas, pero ya pues con los amigos, y creo que la cerveza en Colombia no había. Entonces nos tocó tomar de la cerveza venezolana que se llama Polar, pues la del osito blanco. Sí. Pero mejor dicho, ¿es una cadena de suministro sensible o no tiene problema? Es muy sensible porque, pues, o sea, los grandes, obviamente, ellos mismos sí hacen la importación o tienen la producción, como estábamos hablando directamente de ellos, ¿cierto? Entonces, ellos sí traen sus contenedores y traen sus buques enteros, pues, cargados. Pero para nosotros los chiquitos, pues, también los importadores que nos venden a nosotros tampoco tienen unos volúmenes demasiado grandes y hay veces sí nos hemos quedado sin materia prima. Nos toca ser creativos y hacer unos cambiecitos en las recetas en casos muy particulares. Ya eso se ha nivelado un poquito, ya un poquito no se ha nivelado mucho, pero digamos hace 2 o 3 años era mucho más complejo. Y entonces vos tenés que unos grandes silos donde almacenas eso o te da pues para el manejo de lo único que yo peleaba en la vida toda hora con Roberto es que le fascina el justo a tiempo. Entonces todo es así, tal. Dije que le iba a tocar en un momento, ¿sí o no? Sí, señor. Eso fue el bingo. Ya hubiéramos bingo. apostado una platica. Siga.
Porque eso sí le No. fascina a Roberto. No, porque no, justo a tiempo todo, pues él se cree Kaizen japonés, no sé qué. No, es huevonada japonés, este man. tiene pinta japonesa. Todo en su debido momento. Tiene Sí, sí, tinta y sí. todo. Tiene No, pinta sabes japonesa. que la bodega de nosotros es pequeña, entonces es más por problemas de espacio que tenemos materia prima para 15 días en la parte de malta. En la parte de lúpulo, como son cajitas más Chiquitos. pequeñas y eso, sí los tenemos en unas neveras, digamos, con un par de meses también de stock. Pero la malta sí es precisamente por el espacio que tenemos, pues nos toca comprar, digamos, así hacemos las compras para 2 semanas. Claro. Más José, adelante sí tocaría más. José, sí, Darío, vos primero. yo tengo una pregunta para José, pues, obviamente omitiendo a Bipolar, que es tu cerveza, que vos sos un experto cervecero, pues cada uno tiene un gusto, pero ¿cuál es la mejor cerveza que te has tomado y en dónde? Es que como yo viví tanto tiempo en Bélgica, hermano, digamos que tuve la oportunidad de probarlas. A mí me gustan mucho las cervezas belgas. Pues las cervezas belgas son 200 tipos, es muy amplio, pero hay un par de cervezas y hay un estilo que me gusta mucho que se llama el estilo Saison. Saison significa temporada, season, ¿cierto? Y era la cerveza que se hacía para los jornaleros, allá la gente que trabajaba en el campo. Entonces la hacían y estaba lista en el momento pues en ese momento las cervezas se Justo a demoraban dos o tiempo, tres meses, justo a justo tiempo. a tiempo para refrescarse. Entonces son cervezas muy secas, con un perfil un poquito especiado, un poquito afrutado, relativamente alcohólica. La que me gusta a mí tiene un 8% más o menos, pero hay cervezas desde el 2 o el 3% dentro de la misma categoría. Entonces es una cerveza específica que me gusta de allá y aquí no se consigue. Entonces con cualquier viaje yo la busco como sea. Y no sos capaz de hacerla, o es muy difícil. Sí le hemos hecho el mismo estilo, pero nos ha dado dificultad replicarla de manera igual y también el mercado no la ha aceptado de la manera que yo esperaba. Muchas veces es muy importante porque muchas veces la cerveza que a usted gusta no es la cerveza que se vende, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, a mí me encantaría una cerveza de trigo y hacemos una cerveza de trigo muy bacana. O sea, en vez de usar esa cebada malteada, usamos trigo malteado. Que es más Eh, blanca la cerveza. es una cerveza blanca, o sea, si vos ves, por ejemplo, Tres Cordilleras, la cerveza blanca es una cerveza de trigo. Pero a mí me fascina, es una cerveza que en Europa se toma en el verano, que es el clima de nosotros de todo el año, pues exceptuando este par de meses de pura lluvia, ¿A pero Roberto le gusta? ¿A Roberto le gusta o no? Esa. a ver, Robert. Yo soy Pedro, ya la verdad es que sí soy más de ese estilo de cerveza, pues no me choca, me la tomo pues, pero no me va a tomar cinco, que sí me va a tomar cinco IPAs, que yo creo que es lo que me pasa cuando estoy en bipolar, pero estoy con José, yo supremamente de acuerdo, no es la pola que no le guste, eso no, de eso no se trata pues, por eso en bipolar Entonces, mantenemos pues fin- polas de muchos estilos, fiel más al mercado que a nosotros pues a un gusto particular. ¿Y qué le gusta finalmente, y al mercado qué le gusta en este momento? O sea, es la ya Kolsch, te pues, cuento. ¿qué es lo que le gusta al mercado paisa? Y cuando digo paisa es pues 100% paisa nativo, pues no el población No extranjera turista. flotante. Sí, 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 mira, hemos hecho mucho experimento, pues esos tanques que ves ahí detrás, que son los fermentadores de Robert de 1000 litros, tenemos otros de 200, de 100, y con esos experimentamos. En este momento, nuestro top de ventas es doble IPA, que la sacamos de temporada, porque dijimos, no, esa cerveza es demasiado fuerte, mucho alcohol, más amarga, más intensa, tiene 8,5%, no va a gustar, es el 40% de las ventas. Se no jodas. quedó, se quedó ahí, pero full. Y después la siguen, que se pelean cada mes. Está la Kolsch, que es la cerveza, es una cerveza ligera, es la cerveza, digamos, de entrada. Cuando la gente llega y dice, nosotros no peleamos con eso, llega y dice, no, es que yo estoy acostumbrado a tomar Aguilita, Coronita, no sé qué, yo tenga su Kolsch, que es una cerveza más, con más Alejandro. cuerpo, con más carácter, pero es una cerveza ligerita y nosotros le decimos como la piscinerita, esa es la piscinerita de nosotros. Y después baja, se pelea con la Session IPA, entonces pasamos de la muy alcohólica a la Session IPA, que es nuestra cerveza con menos alcohol, que tiene 4,7. Que el nombre Session viene de inglés, sesión, es una cerveza que los gringos inventaron para que en una sesión la gente se pueda tomar varias. Ok. Y tenemos, ese es el top 3 entre las cervezas de línea. Y nosotros tenemos en el TAP, tenemos 15 grifos
Y esos 15 tenemos 7, 8 de línea, porque incluye una frutada también que le gusta mucho, sobre todo a los extranjeros. Y las cervezas de temporada, hay un fenómeno muy particular y es empezamos a experimentar con cervezas de bajo contenido alcohólico, con cervezas de alto contenido alcohólico, y de lejos la gente está pidiendo alcohol, que va en contra de la tendencia mundial. Pero en este momento, en el bar nuestro, está pidiendo alcohol para domicilios y para otros bares y para restaurantes que también les vendemos. Son cervezas un poquito más neutras, no muy intensas, porque si ahorita íbamos a empezar a hablar de maridaje, pues cuando lo piden en un restaurante también, la cerveza, si bien es importante, el protagonista tiene que ser la comida. Entonces, son cervezas que van bien, pero que no... Pues, háblanos un poquito de eso, pues, porque pues, yo obviamente era primero cervecero que cualquier otra cosa, pero pues hace por ahí 7, 10 años me pasé más como para el equipo del vino, pues entonces ya consumo menos cerveza, excepto pues cuando me encuentro, hay veces con Roberto que vuelvo como al instinto primario, pues, Ya se te nota el grupo demográfico al que perteneces ahí, entonces, con ese... Todo se explicó además. Pero entonces, ¿cómo es, pues, cómo, sí, ese maridaje, o sea, cuál con cuál y por qué? Entonces, un arroz chino, no, entonces, ¿cómo haces eso con esto? Ah, una pizza, entonces esto, un hindú, esto, pasta, es un poquito. No, mira, empecemos que no, lo dejamos empezado ahorita, que era la temperatura, ¿cierto? No alcanzamos a hablar de eso. Entonces, la temperatura, dependiendo como de la intensidad de la cerveza, es mejor dejarla entre 8 y 10 grados, pero obviamente estás en una piscina, bueno, pues lo más frío que estés, ¿cierto? Lo más frío que salga, lo más frío que te puedas tomar, súper chévere. Hay cervezas que se recomienda tomar a temperatura ambiente, como las que te servían allá en Londres, ¿cierto? Que son cervezas que digamos que tienen una intensidad y un aroma que se resalta con el cambio de temperatura. Pues con temperatura más alta, todas estas moléculas empiezan a salir un poquito más. Pero son cervezas más planas, una Corona, unas cositas pues que no sepan como a mucho. Eso es para refrescar y eso es para tomar algo. Entonces tómatelo frío. Yo con eso soy cero purista, como a vos te guste, finalmente. Y es lo mismo cuando hablamos de maridaje, yo también digo es como te sepa mejor, ¿cierto? O sea, yo puedo hacerte unas recomendaciones, pero es lo que más te guste a vos. Entonces, ¿quieres algo? Unos quesos intensos. Si vos te tomas una cervecita con un queso intenso y te tomas una Corona, no estás haciendo nada. Te tomas con unas cervezas belgas, por ejemplo, que vienen con un especiado, que vienen más alcohólicas, que va a ser, vos tenés maridaje o por afiliación o por contraste. Entonces, vas con afiliación, son sabores parecidos. Entonces, te vas a tomar una carne, te vas a comer una carne, cométela con algo, por ejemplo, la nuestra, que es la California Common, es una cerveza rojita, que tiene unos sabores a malta. De hecho, el tostado que se le da a la malta es el mismo proceso que tiene el quemadito de un asado, de la carne. Eso se llama reacción de Maillard. Si tenés cosas como contraste, ¿cierto? Entonces vos tenés algo que es demasiado dulce, puedes tener algo que sea más seco para que no sea demasiado empalagoso. Pero el mismo postre te lo puedes comer, porque también hay maridaje con cervezas. Un postre te lo puedes comer, un postre de chocolate, de arequipe, de vainilla, con una Guinness, es una cosa de locos. Entonces, al final, vos puedes tener toda la teoría por afiliación, por contraste, por neutralidad, pero al final es lo que te sepa mejor y lo que estés buscando en ese momento, ¿cierto? Entonces, ¿qué no comería yo? Algo picante, pero sí tiene su razón científica, con algo lupulado o muy amargo. Porque cuando vos estás comiendo algo, te abre las papilas gustativas. Entonces, lo picante te lo va a multiplicar. Y eso, si eso es lo que estás buscando, todo bien. Pero si a vos el picante te da durito y te comes algo picante, no te tomes una IPA, por ejemplo. Sí, no, yo entiendo el sentimiento porque uno come hindú, se toma una cerveza y uno se siente como si se hubiera tomado una Calselcer con soda, se va inflando uno así. Exacto. O sea, se le va, se embuchas, el término científico es embuchar. Sí, se siente embuchado eso. Viste, hace por ahí 2 o 3 años me eché un vueltón por Irlanda y obviamente no tomé sino Guinness, pero
estaba tomando Guinness y decía, no pasteurizada. Yo decía, no pasteurizada. Pues yo ni siquiera había pensado que si era o no era, pero curiosamente me supo súper chévere. Dicen que eso ya no se, ya todas son pasteurizadas. ¿Qué quiere decir cerveza pasteurizada o no pasteurizada? Ah, bueno, buenísimo. Pero te supo diferente entonces, ¿le notaste Sí, algo? me supo muy bueno y fuera de eso, no, pues si me excedía no me caía tan mal como me puede caer pues un exceso, pues. Claro, porque tenés toda esa microbiota que viene con la cerveza, o sea, toda esa levadura, todo eso que viene es muy buena también para el sistema digestivo. Ah, Entonces, Yo por cuando eso te es que llega el tomo. no pasteurizado, ¿qué dijiste? Yo por eso es que tomo. Para el Sí, sistema digestivo. claro, tenés una digestión 1A. Eh, Nosotros ni pasteurizamos ni filtramos, casi ningún cervecero artesanal lo hace. ¿Qué pasa? La cerveza de nosotros tiene un shelf life mucho más ah, bajito, ¿cierto? Entonces, por las pruebas que nosotros hicimos para el INVIMA, nuestra cerveza se puede consumir, bueno, voy a aclarar una cosa ahí, la cerveza se puede consumir en el momento que uno quiera. Eso es, cuando sale una fecha de vencimiento, es un mejor antes, un best before tal fecha. ¿Por qué? Porque todo va a estar mejor, va a estar más fresco, pero no te va a pasar nada. O sea, cuando se tomas una cerveza que tiene un año de vencimiento, ojo, no me hago responsable. Cuando vos te tomas una cerveza que tiene un año de vencimiento, si estuvo bien sellada, de todo, no te va a pasar nada, porque no hay bichos que puedan sobrevivir al pH de la cerveza y al nivel de alcohol de la cerveza, ¿cierto? Es muy difícil que eso pase. Eh, entonces, nosotros no pasteurizamos. Con el INVIMA tenemos una autorización para vender a 9 meses, 9 meses, un año, pero nosotros ponemos siempre 3 meses, porque pues en la empresa queremos que siempre se tome la cerveza lo más fresco posible. ujú. Entonces, eh, inclusive con los restaurantes y eso, yo prefiero que me hagan pedidos semanal, que les toque lo más fresco, que yo sepa que tienen el espacio para almacenarlo en frío, y prefiero despacharles cada semana que cada 15 días para que les toque la mejor cerveza siempre. Entonces, el pasteurizado, a mí personalmente me gustan muchas cervezas, por ejemplo, tienen lo que se llama fermentación en botella, sobre todo unas cervezas belgas, que le dejan a propósito como el El residuo, cunchito, el residuo, sí, pues. y son cervezas que van a seguir fermentando poco a poco durante el tiempo que vos las tengas. Y le va a cambiar el perfil a la cerveza. Entonces, digamos que es una cerveza más natural. Pues hay muchos estudios que indican pues que la pasteurización bien hecha no te cambia el sabor. En mi opinión, sí cambia un poquito el sabor, pues dependiendo de lo que vos le hagas. Porque pues hay como fermentación, perdón, pasteurizaciones flash, que simplemente es para matar los bichos y con ultravioleta y con muchas otras cosas. Pero, pero la cerveza artesanal, por lo general, cuando son los volúmenes que manejamos nosotros, son cervezas sin pasteurizar. Pues sabes que ese es un gran dato que me estás dando, porque vuelvo y digo, es que pues toda esa microbiótica no existe en una, pues destapas un águila y no existe en un águila, pero sí existe en un bipolar. Y entonces, pues, digamos que como en tu, pues, como se dice, gut, pues, sí, ahí, Sí, eh, en tus eh, bichos intestinales, ¿no? pues es otra reacción. O sea, técnicamente, pues es más saludable esta que la otra. Entonces, esa parte me parece como muy interesante. En los únicos formatos de presentación, entonces, es grifo, las laticas que es, ustedes a los restaurantes, cuando dicen restaurantes, ¿ustedes les venden en lata o ustedes ya tienen botellita o barrilito? Venga, ¿Cómo? meto yo la cuchara ahí que ese me tocó a mí. La verdad, mira, nosotros pues en el bar nuestro, claramente es de barril en el grifo, pues le servimos a la gente. Las latas son pues para llevar y para muchos, digamos, restaurantes que lo hacen y nos compran en lata. Finalmente, que no se nos pierda como de vista que al final una lata pues es como un mini barril, son como los barrilitos en los que le mandamos a la gente el producto, pero sí hemos, digamos, comenzado, y ese proceso me tocó a mí, especialmente con ciertos restaurantes, a tener botella. También tenemos botella, ¿cierto? Ya tienen botella, pues yo Sí, vendeme botella cuando vaya. embotellamos, pero la tenemos para terceros. O sea, hoy las botellas las estamos enviando a restaurantes y bares que nos han pedido específicamente eso y tiene que ver con algo.
Y yo creo que es un tema más de percepción y con lo que contas ahorita, que nos tocó la clarita, que nos tocó o sea, la gente se acostumbró a ver la botella. Y es un tema simple y llanamente que tiene que ver con eso, con un tema más de costumbre. Es cultural, yo creo que eso es cultural. Es cultural, exacto. Es un tema cultural y es un tema que inclusive pues la botella, y José pues además de eso, pues además la botella cambia el sabor, ¿cierto? De la cerveza, porque la cerveza es fotosensible, ¿cierto? Entonces si entra la luz... El mejor contenedor, perdóname Robert, el mejor contenedor para la cerveza es la lata. Exacto. La cerveza tiene dos enemigos a muerte, pues como la kriptonita de la cerveza es el oxígeno, pues el aire y la luz ultravioleta. Entonces, entre botellas, hay botellas de botellas, ¿cierto? La transparente le tiene más daño, la mejor es la ámbar. Pero de todas maneras le entra luz, ¿cierto? A la lata no le entra luz, obviamente. La lata es más liviana. La lata se enfría mucho más rápido, la huella de carbono es menor, el costo de transporte de una lata, al ser más liviana, es menor que el de una botella, pues por el peso y por el combustible que se usa. Lo que se puede reciclar de una lata es el 90 y pico %, el vidrio es un poco menos. Donde en almacenamiento, donde cabe una botella, caben dos latas una encima de la otra. Y yo soy súper fan de la lata, pero sí ha sido como esa parte cultural, como de, es que sabe distinto, no sé qué, me sabe a metal. No tiene por qué saber a metal, porque la lata por dentro tiene un recubrimiento de un polímero para evitar ese tipo de cosas. Entonces, Con el uso. me oye. No, es que yo creo, o soy yo el congelado, Darío, no sé. No. Yo creo que estamos todos. No. También a todos. La señal se congela un poquitico. Okay. Pero no, estamos todos bien. Pero al ser Europa como el papá de la cerveza, o que uno cree que es el papá de la cerveza, uno siempre ve la botella. Uno en Europa no ve casi latas, ¿o sí? Está empezando. Inclusive cervezas muy clásicas ya también las están haciendo en lata. Es que sabes que, Gordo, porque casi siempre las ve uno es pues en dispensador, pues estoy pensando en bares y restaurantes, y entonces sí, no tantas botellas. Pues, mentiras, en España sí es, sirven, en España el tercio y eso, sí. Sirven la botella. Pues en el caso nuestro es una exigencia, la verdad es comercial, ¿cierto? Y es que nos dice un restaurante, no, lo que pasa es que yo le sirvo a la gente, claro. Le pongo la botella y quiero que vea la botella con el vaso al lado, entonces se ve mejor botella. Hay un tema vintage y un tema detrás de eso, de ese recuerdo. Más estético. Los 80, 90, es estética, exactamente, es estético. Y es parte, digamos, también del fenómeno de la cerveza. Pero la realidad es tal lo que dice José, dentro de lo técnico es mucho mejor una lata para el sabor, para un montón de cosas, que también uno lo puede, digamos, contrarrestar precisamente sirviendo la lata pues al vaso, ¿cierto? Y algunos restaurantes hoy, de hecho en la ciudad lo entendieron así, lo hacen así, y son restaurantes muy buenos, ¿cierto? Y hay otros que dicen, no, a mí independiente de eso, y lo puedo entender, yo prefiero la botella porque se ve mejor y además pues no se nos puede olvidar que finalmente también este es un producto que es más costoso que el producto tradicional. Sí, claro. Estamos compitiendo contra Colombia, Águila, papá. Entonces, digamos sí, que pero la lata es más barato. Hay también un tema cultural con respecto a hacen lata, es para llevar, me debe valer menos. Aquí entonces, sí, por relación todavía es una pelea. Pero esa es la evolución del gusto. En estos días me junté con unos amigos, pues que vos los conoces todos del colegio, y le dije, hey, vámonos a almorzar rico, pero cada uno lleva una botella de vino, chévere. Ojalá de Ramón Bilbao, y no falta el saboteador, no, yo voy a llegar caja, y entonces yo no le doy el sitio de la dirección, porque es que eventualmente se filtró solo, no llegó, pero pues eso es lo que pasa, hay veces va evolucionando el gusto y uno puede tener el derecho a escoger, hombre, no me va a tomar esta, sino que me va a tomar esta que tiene pues otro sabor, y me parece que lo que están haciendo es que a nivel,
Darío, lo interesante aquí es el cambio cultural y yo creo que eso es lo bacano de tener pues tantos extranjeros que mira que hasta los platos, obviamente todos nos quejamos de la gentrificación, del costo, pero miren que es que esto no existía, si no siempre hubiéramos seguido comiendo lo mismo. Usted, Darío, la abuela de nosotros está viva, pero usted le dice, hey, te traigo sushi, y entonces él le dice, sí, un sushi charrón, pues porque jamás en su vida se ha comido un sushi, porque nunca había estado expuesta a ese intercambio cultural, y no es porque no lo hubiera apreciado, sino simplemente pues porque no había ese flujo de personas y lo que describían ahorita de todos estos pelados jóvenes viajando y explicándoles a uno pues que porque no me puedo tomar un IPA, double IPA, stout o ale o blonde o cualquiera de esas cosas. Entonces me parece muy interesante. La otra cosa pues que me parece muy admirable pues es pues que una persona como José, con todo ese conocimiento pues de MBA, dice, no, voy a hacer, mi pasión es esto, hacer una cerveza y luego escalarla y luego controlar las mezclas y pues hablar con la propiedad y uno decir, pues tenemos un crack sommelier, pues entonces la palabra sommelier pues aplica para vinos y cerveza o eso es inventado. No, es más de vinos. Es más de vinos, es como para homologarlo ahí. Es como para homologarlo, pues. Y lo otro, pues, Roberto, del mundo digital, ecuaciones, matemáticas y digamos que recursos naturales, llega y se nos pasa full cerveza y le mete el justo a tiempo y tiene producción. Pero aquí, esto es una pregunta para Roberto, que siempre me da curiosidad, pero no creas, pues, que esto es asamblea, pues, ni junta directiva. Este negocio, Robert, porque yo te he visto sufrir algunas veces, no por temas de producción, sino es que el puto Invima, no sé qué huevonadas. O sea, este negocio puede llegar uno de los tigres grandes y decir, bueno, pongamos esta vaina bien grande, bien bonita, o no se puede porque el medio, la regulación es una vaina complicada, porque me suena que potencial de mercado está absolutamente todo y me suena que gente, o sea, el hecho, José, que vos me digas que lo que más gusta es la Double IPA, ¿cómo así? Entonces ya la gente no quiere tomar Costeñita y Club Colombia. ¿Cómo llamabas a otra cerveza grande que vendían acá, que la vendían porque era grande? Que se me olvida el nombre, pues, de ella. ¿Cómo se llama? ¿Cuál será? La Brava. Sí, Brava, que vendían, pero la vendían porque era grande. Pero que vos me digas Double IPA, esa vaina es curiosa. Entonces, Robert, ahorita ya sí se puede, uno podría decir, compremos todo Villa Carlota y que eso sea todo sobre una fábrica de producción de cerveza, o todavía hay que hacerle más pianito. No, hay varias cosas pues para tocar. Uno es, sí, desgraciadamente los temas de regulación y digamos que no se facilitan tanto, y yo creo también tuvo que ver, y ahí van a poner un poquito político, pues, no sé, ustedes supieron que duramos un montón de tiempo desde que Petro se montó sin director del INVIMA, eso tampoco ayudó. Nosotros, Darío, nosotros hablando de esos temas, no, eso no es un tema recurrente en los podcasts, ¿o sí, Darío? Exacto. Entonces, aquí, exacto, por eso, entonces, no, pues no meterle, no quisiera, pues, pero digamos que tiene que ver, uno, en parte de eso, pues, afectó a nosotros particularmente, digamos que ya ese paso está. Entonces, un paso es la parte de regulación, digamos que check, y eso se cumple. El otro tema es la estrategia que uno tenga, ¿cierto? Entonces, como estrategia está, porque yo sé que nada más, como hacia, la pregunta es más profunda y va hacia el mundo de los negocios, sí, cojamos todo Villa Carlota, a ver, entonces el modelo es, si uno ve BBC y otros montaban ellos mismos sus bares, y en algún momento su éxito como negocio termina siendo que los compra un tercero, ¿cierto? Ese podría ser el caso de Bipolar, si Bipolar empieza a crecer y entonces va de la mano de cómo crezcamos. Ya no es el tema solo de regulación, ya es un tema de capital y estrategia. Entonces, digamos que el tema de regulación lo acabamos justo de pasar hace poco, pues como con todos los servicios de línea. Entonces ya viene, bueno, entonces que sigue es, van a existir más bipolares. Entonces, Bipolar Laureles, Bipolar Pereira. Retiro, Pereira, ya que tenemos un cocinero allá. Ahí tenemos un tanque. Entonces, Bipolar Pereira, exacto. Entonces, esa es otra estrategia que es válida, o la que creo que es
seguramente la más común que se ve para este mercado. O sea, nosotros podemos llegar a ese camino y ese es precisamente, pues el objetivo nuestro en realidad es crecer, ¿cierto? Y de la mano de crecer, si viene como exit que el día de mañana un tercero grande nos diga, venga, yo les compro, maravilloso. Pero creo que es crecer porque todavía hay mucho mercado. O sea, Sí, claro. y el tema es ese. Fíjate, lo dijiste ahorita, antes vuelvo a lo de la doble IPA, que es todo un misterio. Resulta que tienen que ser muy claros y es la doble IPA la que más se vende en nuestro establecimiento. Pero si yo voy a mirar cervezas que venden restaurantes, que José también lo dijo, pues vendo otras líneas de cerveza, ¿cierto? Unas que no son tan alcohólicas, porque son restaurantes, bueno, por otras cualidades. Es un tema también de nicho. Yo diría que casi que en todos los bares cerveceros eso es lo que va a suceder, porque tenemos gente de nicho que va y los visita, pero nosotros tenemos hoy la salida a través de restaurantes, bares de terceros y ahí es donde vienen nuestras estrategias si queremos o no, y eso pues me adelanto, obvio sí lo queremos hacer y es crecer bipolar y tener más puntos de distribución. Entonces es como finalmente el objetivo. Y para lograrlo hay que crecer en Villa Carlota porque finalmente entonces si ya la demanda de esos otros sitios que yo construyo me lo exige, yo tengo que tener la capacidad para poder suplirla, ¿cierto? A esos puntos, llámese Laureles, en Retiro, Pereira o lo que sea, ¿cierto? Entonces sí, esa es ¿Viste, Robert? meta ahora. Esa tendencia, esa tendencia que estaban describiendo ahorita, pues que todos la hemos visto, ¿cómo se llama la generación? O sea, no los millennials, sino la que es más para abajo, o sea, toda esa generación. Z. Sí, cero consumo de alcohol. Sí, coffee. En Instagram están empezando a salir, es que coffee party. Y yo decía, uy, hermano. No, es que hay unos números complejos digamos, de tendencia de consumos y se están volviendo, ¿cómo se le dice? Creo que es como conscious drinking, algo así. Sí. Simplemente es controlar realmente el nivel de alcohol que estás tomando. Entonces, cuando ahorita decíamos que va en contra de la tendencia, es porque nosotros estamos vendiendo cervezas muy alcohólicas, pero el mercado más joven que nosotros está consumiendo menos alcohol. Entonces, es algo que nosotros también tenemos que evaluar. Entonces, en este momento nosotros hemos sacado cervezas. La menos alcohólica, 3.6%, casi no la vendemos. Pero tenemos que estar preparados para esa tendencia y poder atender ese mercado que ya está llegando. O sea, tenemos que llegar al que el share of throat de la gente se va a gastar X plata en alcohol, poder coger un poquitico de esa generación que está llegando y empezarlos a leer mejor. Porque si bien nosotros, ya 40 y largos, le medimos al vinito, a la cerveza, a spirits, a cosas así, esa generación que viene debajo, no tanto. Robert, el gordo llegó ahorita tarde porque estaba en un coffee party. Darío, ¿vos has ido a un coffee party o nunca has ido a un coffee party? Nunca. No he ido ni pienso volver. No. Venga, otra preguntita. Sí, ya como para cerrar, pues para no extendernos más, o a no ser que nos quieran decir algo, Darío tenga algo pendiente. Más entonces. Hágale. Fuera de Medellín, ¿cuál es la ciudad o la región donde más venden ustedes? La marca donde está más establecida. Y los premios son importantes, las competiciones son importantes para la marca. Sí, mira, Colombia es muy particular en cómo se maneja el alcohol o el licor entre diferentes departamentos. Es como si fueran países diferentes. Si yo fuera a vender a Cundinamarca, tengo casi que exportar. ¿No has visto? ¿Has visto todo lo que hay con el aguardiente amarillo, Sí, todo eso con las diferentes gobernaciones? Entonces nosotros en este momento estamos en Antioquia, casi que limitado al Valle de Aburrá, ¿cierto? Con ganas de extendernos a otras partes, ¿cierto? O sea, ahorita lo que está diciendo Robert, estuvimos un par de años estabilizando producto, esperando que salieran los registros sanitarios, todo esto, y en este momento es la oportunidad para primero invadir lo que nos queda del Valle de Aburrá, que es mucho, con las diferentes estrategias de punto de venta o llegando a terceros, y más adelante, porque nos queremos enfocar en este momento ahora acá, porque si abarcamos mucho, pues no terminamos haciendo nada. Más adelante sí empezaríamos con el resto del país. Pero en este momento hay mucho mercado por conquistar aquí en Antioquia. Y los premios son importantes, sí, por dos razones. Una es para ganar visibilidad. Entonces los premios de nosotros tenemos colgaditos ahí en el bar para que la gente vea pues que hacemos las cosas bien.
Y segundo, para mejorar. Cuando vamos y competimos, la Session IPA, lo que siempre hemos hablado con Rod es, la Session IPA nuestra no se va a comparar con la Session IPA de Colombia, con de otras cervecerías en Colombia. Yo quiero que la Session IPA de nosotros se compare con una Session IPA de Argentina, de México, de Estados Unidos, y ese es el estándar que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Siempre compararnos con gente que es referente a nivel, por lo menos continental. Y esas comparaciones y mandarla como para que nos den feedback jueces de otros países, también es muy importante para nosotros como empresa y en la parte pues, de producción, que es la que manejo yo. Exacto, Gordo. Se vuelven los premios como un sistema de control de calidad, pero un sistema de control de calidad donde obviamente pues nos comparamos no con nosotros mismos y digamos a nivel local, sino que buscamos que sea a nivel internacional, precisamente por todo lo que hablamos ahora. Pensar que la gente igual viene, viaja, estuve en Inglaterra, vengo y me tomo una IPA acá y nos pasa hoy, que a mí eso es de las, pues, lo pongo como extra de las cosas que me ponen como orgulloso, es ver cuando gente que viene a tomar en otros lugares dice esta es la mejor IPA o lo más parecido a lo que yo me pueda tomar en Colombia, que se parece de verdad a una IPA que tiene unos estándares internacionales, ¿cierto? Entonces, eso es el tipo de cosas que nos ayudan a estar concursando, pues de hecho se hace todos los años, pues estamos participando en 2 o 3 eventos pues, de estos. Muy chévere, muy chévere. Muy chévere. ¿Viste, Robert? Entonces la gente ve el podcast y dice, pues me quiero ir a tomar una bipolar. Fuera de bipolar, ¿dónde más se pueden ir a clavar hay varias partes en la politas? ciudad, hay varias partes en la ciudad donde estamos muy cercanos, de hecho ahí en Manila, pues primero que nos visiten, ¿cierto? Ya saben, ahí por Telemedellín, para que todos pues se peguen la pasadita por bipolar, pero estamos pues también en Metropol, que es ahí ya más en el Parque del Poblado, estamos en restaurantes como Sorba, estamos en el Herbario, tanto en el restaurante como en el Teatro Metropolitano, cuando uno está haciendo la fila y dice, pues vamos a tomar una polita rica aquí mientras espero para entrar, estamos ahí, estamos por Llano Grande, en The Wood, estamos, bueno, ahorita hacemos cerveza para terceros, y entonces lo que es Finca La Comadreja, Alambique, 7 pulgadas, esto ya es Santa Elena, por ejemplo, la Finca La Comadreja, para ellos hacemos una cerveza especial, que es la cerveza de ellos, entonces también nos pueden probar ahí. ¿Y se puede pedir por rápido o no? Y ahí en el Perpetuo Socorro, directamente con nosotros. O sea, tenemos una línea de domicilios, qué bueno que tocaste eso, pueden entrar a la página bipolar.beer o aquí en mi nombre, Bipolar Brewing es el Instagram. Ahí está un link a domicilios, entonces por ahí nos pueden pedir para que les mandemos la latica a la casa. Chévere. Exacto. Y ahorita, de hecho, estamos muy fuertes en el Perpetuo Socorro, en el centro, en la Pascasia. En el Perpetuo estamos en 50-50, que es un espacio nuevo de la ciudad que está cogiendo mucha fuerza. Ahí tenemos la cerveza como bipolar y también hacemos una cerveza para ellos. Entonces ahí nos prueban. O sea, en la ciudad ya hay distintos puntos. Pues seguramente me escaparon varios. Pues no, aquí hacer como la lista, pero digamos que en toda la ciudad nos estamos regando. Alguna vez, no por culpa de no tener lo que dice José, es verdad, el tema de legislación, pues nos han estado pidiendo de Cundinamarca y eso es muy bueno y habla muy bien de la marca, pues porque además hay pero no se puede vender es porque el alcohol pues tiene ese problema de rentas departamentales y entonces es como exportar a otro país, ¿cierto? Exactamente. Sí se puede, pero pues no hemos empezado con esas ventas. No, hombre, muchachos, pues me parece súper bacano. Es el tipo de negocio que pues le da una alegría ver que estas cosas están pasando y sobre todo pues con gente que uno pues aprecia tanto tiempo, ver un man tan teso como José, pues que uno diga, no, es que aquí hay pues un maestro, juez, catador, entonces es muy bacano. Yo no sé, Darío, si vos tenés algo más como para cerrar o... No, de mi lado. Yo creo que está muy completo, muy agradable la conversación. Muy explicado, nos quedan pues claro muchos temas. Entonces, esa cervecita, o sea, cerveza como pucha, se me olvida, la chiquitica, la mexicana, pues la
La Corona. Corona. O sea, esas coronas y todo eso, las que son así transparentes, son cervezas que se están degradando, pues. Sí, son cervezas que son más de combate, diría yo, pues, pero de combate es que también eso tiene demasiado mérito, vos sacar millones y millones de hectolitros de la misma cerveza, pero son cervezas que tienen unas características tan poco marcadas que no importa mucho, pues, si les entra la Sí, sí, luz. eso se lo tomo uno en 3 segundos y mi cuenta se dio uno. Bueno, señores, Exactamente. muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por el Muy bien. espacio y las preguntas. Estamos hablando. A Acerté muchachos. muy bien y es sobrio.